a ver lo que es un movimiento de proyectiles, es que se me olvida que esa cosa es la que me interrumpe cuando yo inicio la clase. Ok, pero bien, entonces vamos a empezar a ver un nuevo tema. Ya con estos últimos temas, ya prácticamente cerraríamos casi lo que es el parcial de física 1. Como les digo, jóvenes, me alegra porque he recibido, ¿cómo les puedo decir? No estoy como el parcial parciado de que la mayoría no me respondía a sus asignaciones. Este parcial los he visto que han tenido buena actitud y me alegra muchísimo. La verdad que sí, me alegra muchísimo ver que están respondiendo a sus actividades. Algunos me las entregan un poquito tarde, ¿va? Todavía no se les quita esa costumbre, a pesar de que se les doy hasta las 11 de la noche, no se les quita la costumbre. Pero ahí vamos. Ok, jóvenes, entonces como les había dicho anteriormente, vamos a ver el movimiento de proyectil. El movimiento de proyectil tiene bastante que ver con lo que son los vectores, el método del triángulo y el método del paralelogramo. ¿A través de qué? A través de lo que es el plano, el eje cartesiano, nosotros podemos ubicar lo que es un punto específico y el tiempo y la trayectoria. O sea que vamos a ver lo que es el desplazamiento, la trayectoria, cómo se desplaza un objeto, perdón, en el eje Y en el eje X, tanto como valores positivos como valores negativos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros ya tenemos lo que es el movimiento proyectil. Bien, cuando nosotros hablamos del movimiento proyectil, jóvenes, es todo el movimiento que se haga inclinado. O sea que a partir de esos jóvenes es todo movimiento semicircular, por decirlo así, como las direcciones que tiene el transportador. Entonces, a partir de esto son todos los objetos en estudios que hace una inclinación hacia arriba, vertical, o que hace una inclinación horizontal. Y eso va a depender de acuerdo a la magnitud y el movimiento por el cual se está desplazando ese proyectil. Por ejemplo, jóvenes, en lo que es una bala se dispara de un cañón, al igual que una pelota de golf. ¿Cuáles son los movimientos que hace cuando se lanza un objeto contra lo que es el suelo o una pelota de béisbol que se va a batear? Entonces, esos son ejemplos del movimiento de proyectiles que se distribuye en dos dimensiones. Entonces, a partir de eso vamos a describir el comportamiento del movimiento proyectil. Y cuando hablamos del movimiento proyectil, jóvenes, estamos hablando también de un movimiento circular. Entonces, a partir de eso tenemos una ley que es específicamente dentro de lo que es el movimiento de proyectil. Permítame que ese cuadro como que molesta. Ok, a partir de eso, jóvenes, cuando ya hablamos del principio de la inercia, es cuando un cuerpo se mueve por una superficie plana que permanece en movimiento en la misma dirección, con la misma velocidad constante, si nada lo perturba, pero puede tener tres variaciones en las cuales se puede desplazar o hay un movimiento desplazante. Por ejemplo, aquí tenemos el movimiento en plano inclinado, que el movimiento entre planos inclinados, ambos se ven la misma inclinación. Ya sea si yo deslizo el objeto de arriba, va a tener la misma inclinación, o sea, la misma velocidad y la misma dirección. Entonces, a partir de eso, jóvenes, será el primer movimiento que es igual inclinación. También podemos tener un segundo movimiento dentro de lo que es el principio de la inercia, que puede estar en un mismo plano, pero distinta inclinación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan en la primera figura, ambos tienen la misma inclinación y el movimiento de ambos es igual. Pero ¿qué sucede en el segundo ejemplo? Si ustedes se fijan, la primera inclinación está un poquito más alto y la segunda inclinación está un poco más bajo. Entonces pueden tener el mismo movimiento entre el plano, pero van a tener una distinta inclinación entre los objetos. A partir de eso también tenemos el tercer ejemplo, que tenemos el movimiento de dos planos. ¿Qué quiere decir de dos planos? Que puede estar uno de manera horizontal y otro de manera vertical.
A partir de eso, jóvenes, ya hablando sobre el principio de la inercia, también comprende y rige normativas. Normativas. Y uno de los grandes precursores que le dio el movimiento de los proyectiles fue lo que es Galileo Galilei. Galileo Galilei, jóvenes, fue uno de los que estudió el movimiento de proyectiles y demostró el movimiento vertical que no solo puede existir en los objetos, sino que él también se planteaba estos movimientos en lo que eran los planetas, o sea, la constelación o lo que es el universo. Entonces, a partir de eso, ya Galileo Galilei estudió bastante esto y logró demostrar que podía haber un movimiento inclinado, ya sea si ambas partículas estaban separadas. Entonces, a partir de eso, él estudió este tipo de movimiento proyectil con lo que era una moneda y estableció dos principios. Uno de ellos es que corresponde a un movimiento vertical de un objeto que es lanzado hacia arriba. Por ejemplo, jóvenes, vamos a ver. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo, vamos a ver. Permítanme. Ok, si ustedes se fijan, yo aquí tengo lo que es este tapón. Galileo Galilei estudió el movimiento vertical que se podía estar desplazando hacia arriba y que cae constantemente hacia abajo. Entonces, a partir de eso, él dijo, ok, hay un movimiento vertical que puede estar lanzado, lo que es de abajo hacia arriba o o lanzado de abajo hacia arriba. Entonces, a partir de eso ya hay un punto de partida, un punto de referencia. Entonces, podemos tener aspectos positivos del objeto que cae de arriba hacia abajo como que fuera lanzado de abajo hacia arriba. Entonces, a partir de eso, él describió este movimiento vertical. Ahora bien, el movimiento corresponde también, jóvenes, a un movimiento horizontal, pero ya el movimiento horizontal va a depender de la velocidad constante, o sea, en cómo se está desplazando el objeto hacia lo que es una velocidad constante. O sea, ya sabemos que la velocidad constante puede estar en centímetros, kilómetros o metros. Y eso va a ser hacia el eje horizontal, o sea, hacia X. Mientras que el movimiento vertical ya no se da hacia el eje X, sino que se da hacia el eje Y. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ok, bien. A partir de eso, jóvenes, aquí tenemos lo que yo les decía anteriormente. Podemos describir los proyectiles sin ángulos de elevación, pero también podemos describir su trayectoria. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento vertical, perdón, un movimiento horizontal, que el Angry Bird quiere ser lanzado hasta donde está el chanchito. ¿Han visto ustedes la película de los Angry Birds? No. ¿Sí o no? Sí, Ok, entonces sí. o han jugado que hay que tirar los Angry Birds para que se caigan en tal, no sé, me olvidó cómo es el juego, pero que se lanzan los Angry Birds. Bueno, lanzamos el primer Angry Bird y si ustedes se fijan tiene lo que es un ángulo. Ese ángulo, joven, me va a contrarrestar a mí la altura que tenga por el cual está siendo lanzado inclinadamente y si ustedes se fijan, tiene un desplazamiento horizontal. Pero ya viene el segundo Angry Bird y ya su lanzamiento es más alto, o sea que tiene una altura más alta y ya no solo tiene un movimiento horizontal, sino que tiene lo que es un movimiento vertical. Entonces, a partir de estos jóvenes se dan los proyectiles sin ángulos de elevación, que ese sería como un segundo tema. Bien, a partir de eso, ya cuando nosotros hablamos de los ángulos sin proyectiles, estamos hablando del movimiento tanto horizontal como vertical y que tiene que haber una aceleración. Dentro de este cambio, jóvenes, se produce una aceleración dentro de lo que es la gravedad a nivel del mar, o sea, sobre la Tierra. Y a partir de eso, ¿cuánto es la gravedad? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el valor de la gravedad? 9.8
Ajá, 9.8. ¿Y las, u- y las unidades? metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Muy bien, ahí vamos. Ok, excelente. Entonces, dentro de lo que son estos ángulos del movimiento proyectil, jóvenes, siempre nosotros vamos a tener tanto como una velocidad inicial como una velocidad final y que va a depender la aceleración de la gravedad, que ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, a partir de esos jóvenes, nosotros vamos a estudiar el lanzamiento horizontal tanto como en las direcciones del eje Y como en la dirección del eje X. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que es el plano cartesiano. A partir de eso tenemos lo que es el movimiento o lo que es el movimiento horizontal. Ya el movimiento horizontal, jóvenes, ya describe a lanzar una pelota desde una mesa en dirección horizontal. Experimenta un desplazamiento iguales. Por ejemplo, vamos a ver si puedo bajar lo que es la parte de la cámara. Vamos a quitar el teclado. ¿Y qué nos está diciendo el movimiento horizontal? El movimiento de horizontal es como que nosotros tuviéramos un objeto o lo que es parte de una mesa plana y que a partir de eso nosotros describimos una trayectoria. Es cuando empujamos lo que es perdón, es que este marcador no es redondo. Bien, vamos a intentar con este. Ok, entonces a partir de eso, ¿qué me va a describir el movimiento horizontal? Si se va a desplazar hacia el eje, por decirlo así, vamos a rayar la mesa, hacia el eje Y o hacia el eje X. Entonces va a depender el movimiento que nosotros estemos desplazando. Entonces con eso va a ser una aceleración o una velocidad constante. Entonces cuando hay una velocidad constante, jóvenes, nos está diciendo que la pelota o lo que es el objeto se va desplazando en la superficie de la mesa, pero tiene una posición en su eje. ¿Y cuál es la posición en la cual torna el recorrido del marcador, jóvenes? ¿Hacia qué eje? Hacia el eje X. Hacia el eje X. Entonces, a partir de eso, jóvenes, me está diciendo que va a haber una posición, o sea, una inclinación del movimiento horizontal, pero no con respecto al eje Y, sino que con respecto al eje X. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a borrar porque si no, después después me van a matar, van a decir que ando rayando la mesa. Ok, bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya tenemos lo que son dos componentes. Cuando nosotros hablamos del movimiento horizontal, vamos a tener una componente en Bx, que está en lo que es la velocidad del proyectil, que coincide en el eje X, y tenemos una velocidad inicial que va a ser 0. Entonces, a partir de eso, nosotros estudiamos el movimiento horizontal en los proyectiles. Ahora bien, el movimiento vertical. Ya el movimiento vertical tiene dos aspectos positivos, que se puede estudiar si el objeto es lanzado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces aquí ya no estamos estudiando en el eje X, sino que ya la posición vertical se estudia en el eje Y. Entonces, a partir de eso nosotros podemos obtener variables positivas, podemos tener variables negativas y que el movimiento vertical va a corresponder al movimiento de caída libre. Entonces, por lo tanto, ese movimiento vertical, jóvenes, siempre va a tener una variedad y va a ser uniforme. Y esa va a ser uniformemente variado con la aceleración o con respecto a la igualdad, o sea, va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya el movimiento vertical, tenemos las constantes de la velocidad vertical, que por ejemplo, la velocidad constante en el eje Y va a ser siempre 0 y lo que es una velocidad en el eje X siempre va a tener un valor dependiendo de cuál es el desplazamiento que va a tener. Tenemos la aceleración en X, que siempre va a ser 0, y tenemos la aceleración en Y, que va a ser la aceleración de la gravedad, que va a ser a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos varias fórmulas. Podemos tener las fórmulas de manera horizontal y vertical, donde ¿quién es X? Ya dijimos que X es el desplazamiento horizontal que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Les sugiero que saquen estas fórmulas en una tarjetita y que vayan poniendo de qué es. Por ejemplo, aquí tenemos el desplazamiento horizontal,
que se da en el eje X y que es una velocidad inicial por el tiempo. Pero también tenemos un desplazamiento vertical que es Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. A partir de esta fórmula, jóvenes, nosotros podemos despejar infinidades de fórmulas. Por ejemplo, podemos decir que la velocidad inicial en Y siempre se va a mantener constante, o sea que siempre va a ser cero, dependiendo si el movimiento es de abajo, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si el objeto es lanzado de abajo hacia arriba, sabemos nosotros que lleva una velocidad, pero no una velocidad inicial, sino que una velocidad final con la cual llega el objeto. Al igual si nosotros lanzamos una piedra hacia abajo, sabemos que hay una velocidad constante, o sea que la velocidad es cero. Pero cuando yo ya arrojo lo que es el tapón, entonces empieza el cronómetro a decirme que hay una velocidad por la cual está cayendo ese objeto. Entonces ya hay una velocidad final, no una velocidad inicial. Acuérdense que la velocidad inicial se mantiene constante porque es donde empieza el objeto a marcar una velocidad final por la cual está recorriendo este desplazamiento. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la gravedad, o sea, la aceleración de la gravedad siempre se va a dirigir hacia abajo, por lo tanto la gravedad será negativa. Si el desplazamiento va hacia arriba, entonces la gravedad va a ser positiva. Bien, tengan en cuenta eso. Cuando el objeto es lanzado y se dirige de abajo, o sea, de acá abajo hacia arriba, la gravedad va a ser negativo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero si yo tiro mi objeto de arriba hacia abajo, ya mi aceleración de la gravedad va a ser positiva, que va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. A partir de esos jóvenes, nosotros tenemos lo que es la componente de la velocidad, que es en el eje X y en el eje Y. Se obtienen a partir de lo que es la velocidad en el eje X, que va a ser igual a la velocidad horizontal, y tenemos que la velocidad vertical va a ser igual a la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Seguros? Ok. Entonces, jóvenes, aquí podemos describir el lanzamiento de una pelota, de un lanzamiento de trayectoria, si ustedes se fijan, vertical, y aquí nosotros podemos describir lo siguiente. Si ustedes se fijan, tiene una velocidad inicial por la cual es igual a 0 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque se mantiene constante por el cual va a ejercer una velocidad. Ahora bien, acá abajo nosotros ya sabemos que como ya cayó el objeto, hay una velocidad final. A partir de eso, jóvenes, si ustedes se fijan, la caída o la trayectoria de la pelota es inclinado. Entonces va hacia el eje X, que es un eje de manera horizontal, pero este eje Y es de manera vertical. A partir de eso, jóvenes, nosotros podemos estudiar a partir de lo que es la caída libre, no solamente la velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad y el tiempo por la que cae, sino que también vamos a estudiar la altura por la cual está cayendo ese objeto y a partir de eso, jóvenes, describir el movimiento de la gravedad. Ahora bien, si ustedes se fijan, jóvenes, aquí se está lanzando una pelota dentro de lo que es una mesa. Ahora bien, ¿qué gravedad creen que es? ¿Será positiva o será negativa? Positiva. Positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque está lanzando el objeto de arriba para abajo. Excelente, muy bien. Eso es lo que yo quiero que tengan ustedes claro. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el análisis gráfico dentro de lo que es el movimiento de caída libre? El movimiento de caída libre, jóvenes, siempre va a tener un intervalo entre 5 o dependiendo la gravedad de lo que esté desplazado, al igual que el tiempo. Entonces puede tener una cronología en la cual el movimiento de la pelota o de cualquier otro objeto siempre va a tener 5 intervalos iguales a lo que es el tiempo. Bien, y vamos a empezar, chicos, con el primer ejemplo. Copiemos el primer ejemplo. Vamos. O si ya lo tienen copiado, me avisan.
Ah, no, si no les he compartido la diapositiva, lo siento. ¿Terminaron de copiar, jóvenes? ¿Sí? Ok. Bien, nos está diciendo el ejemplo, jóvenes. Ok, lo siguiente. Presten bastante atención. Ahorita no quiero ver a nadie copiando, únicamente prestando atención en la resolución del ejemplo. Bien, nos está diciendo lo siguiente. Un avión vuela a una altitud de 1000 metros con una velocidad constante de 100 metros sobre segundo. Ok, nos está diciendo que el paquete cae en 1000 metros con una velocidad inicial nula en el eje Y. Entonces, a partir de eso, joven, nos dice, el piloto ve un campamento y decide dejar caer un paquete de ayuda. ¿A qué distancia X del campamento debe soltar el paquete para que éste caiga sobre el objeto? Ok, analicemos. Si ustedes se fijan, nos está dando lo siguiente. Nos está diciendo, jóvenes, que el paquete cae a 1000 metros. Entonces, ¿qué nos está dando, jóvenes, esos 1000 metros? ¿Qué nos da? Nos está dando 1000 metros, o sea, vamos a sacar los datos. Nos está diciendo que hay un desplazamiento en el eje Y de 1000 metros. ¿Por qué en el eje Y? Porque se está cayendo desde el avión. Entonces hay un movimiento movimiento vertical, ¿sí? Que arroja el paquete
desde lo que lo deja caer cuando mira el campamento. Entonces hay un movimiento vertical. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que Y es igual a 1000 metros. A partir de eso tenemos una velocidad por la cual deja caer el paquete, que es una velocidad inicial en el vertical, perdón, sí, vertical, con 0 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es nula. A partir de eso, jóvenes, nosotros nos está pidiendo qué distancia en X del campamento debe soltar el paquete para que éste caiga sobre el objeto. Nos está pidiendo encontrar el tiempo, que es el cual nosotros no conocemos, por el cual cae el paquete. Bien. A partir de eso, nosotros tenemos una fórmula, en la cual tenemos la fórmula sobre el eje vertical y sabemos que es Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 por la gravedad por tiempo al cuadrado. Si yo sé, jóvenes, que Y va a ser igual a la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo. Pero si yo sé que mi velocidad inicial es 0, entonces 0 por el tiempo es igual a 0 por el tiempo es igual a 0. a 0. Cero. Entonces esto se me convierte 0. Bien. A partir de esto yo tengo 1/2 por la multiplicación de la gravedad por tiempo al cuadrado. A partir de eso, jóvenes, yo necesito despejar para tiempo. Bien. En este caso, ¿qué está haciendo toda esta parte? Si yo necesito dejar a X solo, ¿qué está haciendo todo esto acá, jóvenes? Si está multiplicando, pasaría al otro lado ¿a qué? A dividir. A Dividir. dividir. Ahora bien, Dividir. ¿qué sucede con las fracciones cuando pasan a dividir? Cambian de denominador. Entonces, el 2 pasa a multiplicar con el Y entre la gravedad. ¿Y por qué no pongo 1, jóvenes? Porque 1 por la gravedad es igual a la gravedad. ¿Bien? Entonces, esto va a ser igual a t al cuadrado. Ahora bien, necesito dejar mi variable de t sin el cuadrado. Entonces hay un factor de polinomios en los cuales se factorizan ambos lados. Entonces, al cuadrado y al cuadrado. A partir de eso yo tengo que t va a ser igual a la raíz cúbica de 2y entre la gravedad. Matemáticas, eso ya lo vieron, factor de polinomios. Bien, a partir de eso, jóvenes, yo ya tengo cómo sacar mi tiempo. Entonces, tiempo va a ser igual a la raíz por 2 por el desplazamiento que se está dando en el eje vertical, que me está diciendo que ¿de cuánto es? De 1000 metros. Bien, por la multiplicación de 1000 metros entre la gravedad. ¿Y quién es la gravedad, jóvenes? ¿Cuánto es la gravedad? 8.9. 8.9. 9.8 9.8 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar igual. Ahora bien, lo vamos a hacer por parte. 2 por 1000, ¿cuánto nos da? 2000. 2000. 2000 metros entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, a partir de eso, jóvenes, 2000 entre 9.8, lo vamos a hacer de un solo. Van a ser, 200.08. ¿cuánto? A mí me sale 204.08. ¿Y a los demás?
Igual, 204.08. Ahora bien, van a poner Shift y van a apretar la tecla que le sale raíz y le van a dar igual. ¿A cuánto le da en la calculadora? ¿Cuál Ya es la raíz? Dios mío, Daddy, a estas alturas decirme cuál es la raíz. A mí me sale 14.28. Correcto, entonces esa es la respuesta a 14.28. Si ustedes se fijan, se nos cancelan metros con metros, se nos cancelan segundos con la raíz y obtenemos la cantidad en segundos que es el tiempo. ¿Bien? ¿Preguntas con respecto al ejercicio, jóvenes? ¿No? Profe, tengo una pregunta. Siempre en los ejercicios la velocidad inicial siempre va a ser nula. O, Siempre por va a ejemplo, ser... o en un ejercicio ponen la velocidad y sí sería aplicable. Sí, ahí sí sería aplicar la velocidad. Si el ejercicio le da la que tiene una velocidad inicial de 5 metros sobre segundos, entonces se pone. Pero en este caso, en el movimiento vertical, ya dijimos que siempre la velocidad inicial va a ser nula. O sea que va a ser 0. ¿Bien? Ok. Ahí, jóvenes, si ustedes se fijan, nosotros ya encontramos el tiempo, pero nos está diciendo a qué distancia en X del campamento debe soltar el paquete. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos la fórmula en la cual cae el objeto y que va a ser en el eje X, o sea, de manera horizontal. Entonces, nosotros tenemos la fórmula, pero primero copien para no atormentarlos y hacerlos un solo relajo y después no me vayan a entender. Entonces copien esto. Un poquito más arriba, póngalo. Ok, vamos a ver. Ahí. Jennifer, no la miro, miro un cuadro negro. Ashley está copiando. ¿Y por qué copia así? La miro. Siéntese bien para que pueda copiar bien. Puedo poner un poco más arriba la cámara. Profe, Dígame. Dígame. Me avisan cuando terminen de copiar, chicos. Ya, profe. Los demás, jóvenes. Listo. Ok, bien. Ok, entonces puedo borrar, chicos. Sí, profe. Sí, profe.
No, yo falto, profe, no he copiado. No, apúrense. Ok, jóvenes. Bien, si ustedes se fijan, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Nos está diciendo, además de encontrar el tiempo, necesitamos saber a qué distancia X del campamento debe soltar el paquete. Entonces nosotros en el tiempo que cae el paquete, avanza de manera horizontal. Pero ¿qué sucede cuando una velocidad es constante y va a ser igual a la que tenía cuando abandonó el avión el paquete? Entonces para eso nosotros tenemos una fórmula que sabemos que X va a ser igual a esa velocidad inicial por el tiempo. X Profe, va- no se mira. es que estoy esperando a Daddy, permita. Pero igual voy a borrar porque ya es tiempo de que tenía que terminar. Y yo no lo borro todo, pues lo voy a copiar. Sí. Ok, lo siento, pero estamos en clase, tienes que aligerar el pulso. Ok, bien. Y enciéndame la cámara, por favor. Si yo le dije que subiera un poco más la cámara y no lo subió. Vamos, enciéndame la cámara. Lo siento, Daddy, pero ya a ratos estamos en clase, si está haciendo otra cosa, no es mi problema. Y necesito que me encienda la cámara. Ok, jóvenes, entonces bien, vamos a seguir con ustedes. Ok, a partir de esos jóvenes, si ustedes se fijan, nos está diciendo que hay una velocidad constante que se desplaza a 100 metros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en el eje horizontal hay una velocidad inicial por la cual se desplazó a 100 metros por el tiempo. Entonces, a partir de eso, nosotros tomamos que los 100 metros sobre segundos por el tiempo. ¿Y cuánto tenemos de tiempo? 14.28 segundos. 14.28 segundos. Muy bien. A partir de eso, jóvenes, tenemos lo siguiente. Hacemos la multiplicación. 100 por 14.28, ¿cuánto tenemos? $1,400. 1428. 28. Se nos cancelan segundos con segundos para obtener los metros. Entonces, ¿hacia dónde se desplazó el paquete al momento de que el avión lo dejó caer? Se desplazó a 1428 metros en el eje X, que corresponde al desplazamiento de un movimiento horizontal. ¿Bien? Vamos, copien. ¿Terminaron de copiar, jóvenes? Vamos bien, chicos, como les digo, la recomendación es lo siguiente. Saquen estas fórmulas, cuando terminen de copiar el contenido, sáquenlas en una cartulina y pónganle ahí cuál es el del desplazamiento horizontal, cuál es el del desplazamiento vertical, para el momento que ustedes tengan que hacer los ejercicios, no se les dificulte. ¿Bien? Ok, bien. Entonces, chicos, vamos a explicarles el segundo ejemplo. Tenemos el segundo ejemplo. Copiémoslo en nuestro cuaderno.
joven que yo mire que esté conectado, pero que no está prestando atención en clase, joven que no llamo para la asistencia. Así que háganse de que pierden el punto de la asistencia. Igual, si uno está en clase, se tiene ¿Por que dar. qué no se da? ¿Por qué se da esto, jóvenes? Porque uno como maestro necesita respeto. Así que si ustedes desean el respeto, empiecen a inculcar ustedes el respeto hacia nosotros los profesores, porque no estamos de balde. Entonces creo que para estas condiciones merecemos nosotros el respeto. Así que si están en casa, lo siento mucho, por mucho que esté conectado, pero está platicando con otra persona y no me presta atención en clases, pierde el punto de la asistencia. Listo, profe. ¿Los demás ya terminaron? Sí. Sí. Bien, jóvenes, tenemos el segundo ejemplo en el cual nos está diciendo, desde lo alto de un edificio de 20 metros de altura, ¿qué nos está dando, jóvenes? Nos está dando, que nos está diciendo que hay un edificio en los cuales hay una altura de 20 metros. Y sabemos que la altura la vamos a representar con una H, ¿bien? La H significa altura, ¿ok? A partir de eso, se lanza horizontalmente una bola con una rapidez de 3 metros sobre segundo. ¿Qué nos está dando, jóvenes? ¿Nos está dando qué? La velocidad. Una velocidad, muy bien. ¿Y qué tipo de velocidad nos está dando? Horizontal. Horizontal, y es una velocidad inicial en el eje horizontal. Muy bien, que son 3 metros sobre segundos. Bien, a partir de esto, ¿cuál es la posición de la bola? ¿Cuál es la posición de la bola? O sea que no sabemos en qué posición está, si en el eje X o en el eje Y. No sabemos en cuál de las posiciones se encuentra. Y nos dice que tiene un tiempo de 0.7 segundos. ¿Bien? Ok, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer, jóvenes? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar las coordenadas en el plano cartesiano, o sea, tanto como en el eje X como en el eje Y. A partir de eso, la posición en el eje X la encontramos a partir de la siguiente ecuación, que es X va a ser igual a esa velocidad inicial por el tiempo. ¿Y cuál es la velocidad inicial, jóvenes? Tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a los 3 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Y quién es tiempo? 0.7 segundos. X va a ser igual a 3 por 0.7 segundos. ¿Cuánto nos da, chicos? 2.1. 2.1, se nos cancelan lo que son segundos con segundos para que nos queden las unidades de metros. Bien, esa es la posición que tenemos en la coordenada del eje X. Ahora bien, ¿cómo encontramos nosotros el desplazamiento en el eje Y? ¿Cómo encontramos la coordenada en el eje Y? Bien, analicemos nuevamente el ejercicio. Nos está diciendo que desde lo más alto de un edificio a 20 metros de altura
se lanza horizontalmente lo que es una bola con una rapidez de 3 metros sobre segundo. ¿Cuál es la posición de la bola si lleva un tiempo de 0.7 segundos después de ser lanzada? Si nosotros ya encontramos el punto en el eje X, que va a ser a 2.1 metros, entonces nosotros necesitamos saber ahora cuál va a ser el eje de coordenada en el eje Y, porque nos está diciendo que se lanza de la bola a una altura de 20 metros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, elegimos la posición positiva de la dirección de hacia abajo, o sea que la gravedad va a ser positiva, y todos los parámetros están relacionados a lo que es los datos del ejercicio. Ahora bien, ¿cómo encontramos nosotros la horizontal en el eje Y? Sabemos que tenemos la fórmula, jóvenes, para el eje Y, que va a ser igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como tenemos el edificio aquí, chicos, como la pelota es lanzada al edificio a una altura de 20 metros, sabemos que hay una gravedad. Esa gravedad, jóvenes, ¿va a ser qué? ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Si está lanzada desde arriba y cae hacia abajo. Es positiva. Es positiva. Positiva. Entonces va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos que Y va a ser igual 1/2 por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la multiplicación del tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto es el tiempo? 0.7 segundos al cuadrado. Esto me va a dar mi eje en Y. Hagamos esto en la calculadora, jóvenes. ¿Saben cómo poner fracciones en la calculadora, verdad? ¿A cuánto le da, jóvenes? $2.401 o 41. Ajá. ¿Y los demás? ¿A cuánto nos da? A mí me da 3.43. A mí ¿Qué me le- da 3.43. No les puede dar a 3.43. Entonces ustedes no están elevando el tiempo al cuadrado. A mí me da 2.440. 0.49. 2.40. Muy bien. 2.40. Si ustedes se fijan, se nos eliminan segundos con segundos al cuadrado para obtener los metros. ¿Bien? Ok, realicen lo siguiente para esos muchachitos que no nos sale en la calculadora. Bien, pongamos 1. Hay una tecla que dice ENG. Presionen ENG.
No, perdón, lo siento, no, bórrenlo, ya me acordé. Es 1, ABC, ponen 2, paréntesis, 9.8, cierran paréntesis, abren nuevamente paréntesis y ponen 0.7, cierran paréntesis y lo elevan al cuadrado. Eso les da 2.40 metros, porque eso me da mi... Entonces, jóvenes, para ya terminar, porque se nos pasó la hora, nosotros tenemos lo que es la posición tanto como en el eje Y como en el eje X. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos en eje Y y en eje X? Tenemos que son 2.1 metros en el eje X, coma, y en el eje Y es 2.40 metros. Esas son las posiciones del plano cartesiano con respecto al ejercicio. Bien, ¿preguntas? ¿Terminaron de copiar los chicos? No lo terminaron de copiar. Ok, voy a tomar una fotografía y por cualquier cosa la envío al grupo. ¿Bien? Ok, chicos. profe. Bueno, nos vemos, jóvenes. Cuídense y las diapositivas las estoy subiendo al Classroom hoy. ¿Bien? Dele.